Vamos a hablar ahora de Venezuela, donde a pesar de continuar el acoso a las libertades civiles y las persecuciones a la disidencia, hoy en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el gobierno venezolano presentó un informe donde habla de sus avances en relación a la protección de los derechos humanos. Diana Castañeda, una de nuestras periodistas en Washington, tiene la información. Diana, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Justo el día de ayer, como parte de este periodo de sesiones número 156 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un representante de esta comisión le había pedido, como parte de esta audiencia del tema de Venezuela y el panorama de los derechos humanos, al gobierno de Nicolás Maduro que aceptara esta misión para que pudiera ir al terreno, pudiera ir al país y comprobar el estado de los derechos humanos, algo que Venezuela volvió nuevamente a rechazar. Hoy, aquí al interior de la Organización de Estados Americanos, en una sesión ordinaria, Venezuela presentó un informe sobre los avances que ha hecho para el respeto y también el trabajo a favor de los derechos humanos. Hoy, en Venezuela, los pobres dejaron de ser invisibles para convertirse en protagonistas. De igual manera, en estos años de revolución, Venezuela ha podido consolidar una política de Estado garante de los derechos humanos. Cualquier actuación que transgreda el marco legal y afecte a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, recibe hoy una condena pública al más alto nivel y sus responsables son debidamente procesados conforme las normas aplicables en nuestro territorio. En palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, y cito: si un funcionario, por cualquier razón que sea, comete un crimen, seré el primero en dar la orden para buscarlo y detenerlo. Sin embargo, el representante de Estados Unidos ante el organismo dijo que el gobierno de Venezuela continúa utilizando su poder para reprimir no solo a los opositores, también a las organizaciones civiles y a la prensa, quienes en muchas oportunidades y también en diversas ocasiones salen a las calles a protestar y son reprimidos. También pidió que el gobierno de Venezuela reconsidere esta posición frente a la misión de verificación del estado de los derechos humanos y pidió que respete igualmente los derechos de los líderes opositores, pidió la liberación de Leopoldo López y que se den garantías de los respetos también a los derechos básicos de quienes quieren participar en los próximos comicios electorales sin importar la tendencia, si son de oposición o no. El gobierno de Venezuela utiliza la ley para oprimir a los críticos con el gobierno, incluyendo miembros de políticos y medios de comunicación, no solo en el pasado, también hoy. El 10 de septiembre condenaron al opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel. Exigimos que pongan en libertad a Leopoldo López y a todos los presos políticos de Venezuela. También exigimos al gobierno de Venezuela que respete los derechos de todos los presos políticos y que les garantice un juicio transparente y justo. El gobierno sigue dando la espalda sobre cómo actúan en cuanto a la situación en su país, como la libertad de expresión. A esto, la representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos respondió que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Le dijo a Estados Unidos que también debe avanzar en los temas de derechos humanos frente a Guantánamo, los abusos contra los presos que allí se cometen y también frente a la pena capital. Y el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Esto y justamente queremos insistir la intencionalidad de este espacio. Con mucho gusto podríamos después con el delegado de Estados Unidos, si está interesado sobre el tema que ha estado planteó, entregar la información que fue pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Bien, hablamos con el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Andrés González, quien también pidió que Venezuela trabaje para el respeto de los derechos básicos de la población y de la sociedad civil, sobre todo los derechos de los inmigrantes. Hemos señalado que es muy importante algo que para Colombia es sustancial y es el escrutinio internacional sobre el tema de los derechos humanos, que son complejos, que cada país tiene unos desafíos muy grandes sobre esto, pero que se requiere siempre un debate abierto, internacional, público.
Y en el tema de los inmigrantes hemos dicho que es absolutamente indispensable que avancemos mucho más, que haya una garantía real. Bien, otras naciones como México y Canadá también pidieron al gobierno de Venezuela que se comprometa no solo a respetar los derechos básicos que tiene cualquier ciudadano, sino también a reconocer los organismos que para este objetivo se han establecido, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional. Para hacer un atento llamado a aquellos estados que todavía no han suscrito las convenciones y reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideren esto de una manera muy seria. Bien, esta es la información que por el momento se genera desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias con más aquí en la tarde.